Ahora tenemos la participación del señor Juan José Callejas, gerente de la agencia de Ambato Seguros Equinoxial, Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, quien hablará sobre el seguro de vehículos en Ecuador, desafíos para el año 2016. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Listo. Buenos días. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Juan José Callejas. Yo voy a comentarles un poco, dando una continuidad con lo que comentaba el economista León, ¿sí? Que es el vínculo o la relación que existe al comercializarse o al venderse vehículos, ¿sí? Normalmente existe el vínculo de la contratación de seguros, dispositivos de rastreo satelital o cualquier otro artículo o servicio que pueda estar atado a la venta y comercialización de vehículos. En este caso yo voy a hablar un poco en cuanto a lo que consiste la póliza de vehículos, ¿sí? Y la industria de seguros, cómo está la industria de seguros actual y cómo enfrentamos ciertos cambios o ciertos retos que tenemos por cambios en las políticas y disposiciones que se han presentado, ¿sí? Para la contratación de una póliza de vehículos existen elementos esenciales. Hay 6 elementos que son indispensables para que pueda darse un contrato de seguros. El primero es el asegurador, ¿sí? Que no es más que cualquier compañía de seguros que tenga presencia en el país, ¿sí? Y que esté legalmente constituida y que pueda comercializar seguros, ¿sí? Normalmente para que esto ocurra tiene que tener los permisos y la aprobación del ente regulador, que en este caso el ente regulador actualmente es la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Valores y Seguros. Anteriormente era la Superintendencia de Bancos y Seguros. El segundo elemento que debe existir es el solicitante. El solicitante no es más que quien requiere la póliza. El solicitante pueden ser 2 personas o una persona o 2 a la vez, ¿sí? ¿Por qué? El solicitante puede ser una persona natural, cualquier persona natural que requiera un seguro, ¿sí? Pero a su vez el solicitante puede ser, ¿sí?, una entidad financiera, la cual está vendiendo un vehículo y está vendiendo el vehículo por medio de un crédito, ¿sí? Cuando existe un crédito para la venta de ese vehículo, normalmente la entidad financiera va a requerir la contratación de un seguro. Por ende, el solicitante en ese caso va a ser la entidad financiera que forma parte del negocio. El interés asegurable. ¿Qué es el interés asegurable? Yo como persona natural o como persona jurídica tengo un bien o tengo varios bienes, ¿sí? Por ende tengo un interés de cuidar ese bien o ese patrimonio. Ese es el interés asegurable. Si es que yo no puedo, ¿sí?, contratar una póliza de vehículos que sea de mi amigo o que sea de mi primo o de cualquier persona que no sea yo expresamente, ¿sí? Y normalmente el interés asegurable está atado a un título o a un contrato en el que justifique, ¿sí?, que ese bien es propiedad de la persona o del solicitante. El límite de responsabilidad o suma asegurada, ¿sí?, no es más que el valor por el cual se va a asegurar el bien, ¿sí? Normalmente en vehículos nuevos el valor asegurado será el valor de factura, ¿sí? Es decir, el valor neto del vehículo más el IVA. En ciertos casos puede ser, y de hecho es viable, el asegurar un vehículo única y exclusivamente
por el valor neto, ¿sí? Generalmente esta práctica la podrían utilizar las personas jurídicas. ¿Por qué razón? Porque el asegurar el IVA no tendría mucho objeto, ¿sí? Sin embargo, en caso de que una persona jurídica determine su valor asegurado del vehículo contemplando, ¿sí?, el impuesto del IVA, de una u otra manera y dependiendo de las condiciones de póliza, esto podría ser beneficioso en el caso de una indemnización de pérdida total que vamos a ver más adelante. La prima no es más que el precio, ¿sí? Normalmente se contrata un seguro y por medio de una tasa fijada, ¿sí?, se determina el precio de la póliza o el precio del contrato, ¿sí? Y el riesgo asegurable. ¿Qué es el riesgo asegurable? ¿Sí? Es la posibilidad, ¿sí?, de que exista algún evento o algún siniestro en cualquier tipo de bien, ¿sí? Normalmente yo no aseguro, o las compañías de seguros no aseguran o no es viable aceptar algo que existe la certeza de que haya siniestro. Normalmente lo que se asegura es las probabilidades o las posibilidades de que exista algún evento o algún siniestro, ¿sí? Estos 6 elementos son totalmente necesarios e indispensables para que un contrato de seguros sea viable y permanezca en el tiempo. Existen 2 modalidades o tipos de pólizas. La primera modalidad, que es la más bien dicho, la menos utilizada hoy por hoy, pero que sin embargo las compañías de seguros o cualquier compañía de seguros puede optar por comercializarla, es una póliza de riesgos nombrados, ¿sí? ¿Qué es una póliza de riesgos nombrados? Es un contrato en el cual yo voy dando o asignando u otorgando coberturas para el vehículo en este caso, ¿sí? ¿Cuáles son las coberturas normales, ¿sí?, y que están generalmente dentro de un contrato o dentro de una póliza de seguros? La cobertura principal o una de las coberturas principales es choque, vuelco, incendio, robo parcial, robo total, daños maliciosos y explosión, ¿sí? Sin embargo, existen coberturas adicionales que dependerá de la compañía de seguros, ¿sí?, el otorgar o no dichos beneficios o coberturas, ¿sí? Entre ellos está la autoignición, motín, huelga y conmoción civil, daño malicioso y vandalismo, caída de árboles, circulación por vías no entregadas al tráfico público, rotura de vidrios y cristales, entre otras, ¿sí? Como les decía, esta póliza de riesgos nombrados es una póliza un poco más limitada o un poco más limitante en tanto en cuanto la compañía de seguros y el cliente definan cuáles son las coberturas que requiere el cliente y cuáles son las coberturas que la compañía de seguros le otorgue, ¿sí? La otra modalidad de póliza es una póliza a todo riesgo. Esta póliza hoy por hoy es la póliza más frecuente que ofrecemos o que ofrecen las compañías de seguros en el mercado, ¿sí? Normalmente en esta póliza, al ser todo riesgo, lo que la compañía de seguros hace y lo que se especifica en el contrato de póliza son las exclusiones que tiene esta póliza, ¿sí? ¿Y por qué se hace énfasis más bien en exclusiones? Porque al ser una póliza a todo riesgo, se entiende que está cubriendo todo tipo de eventos. Por esta razón, en el contrato lo que se hará énfasis o lo que se nombrará, ¿sí?, son las exclusiones principales o las exclusiones en general que tiene la póliza. Como les comentaba, esta póliza cubre todo lo que no está excluido de manera específica.
Las coberturas que se nombran o incluyen en el contrato pueden ser la pérdida total o parcial por daño, la pérdida total o parcial por robo. Adicional, generalmente y casi siempre, o por no decirlo siempre, atado a esta póliza y también a la póliza de riesgos nombrados, ¿sí?, vienen coberturas o beneficios adicionales, cada una fijándose límites o sublímites en ciertos casos dependiendo el beneficio o la cobertura que se otorgue, ¿sí? Entre ellas está la responsabilidad civil. Sí, la responsabilidad civil no es más que la cobertura a terceros, ¿sí? En el caso de que existiese un accidente o un siniestro del vehículo asegurado en el cual interviene un tercero o existió una colisión o una persona atropellada o una colisión con otro vehículo, ¿sí?, la cobertura de responsabilidad civil, ¿sí?, amparará a los terceros. La póliza de accidentes personales, ¿sí?, que tiene relación en el caso de que exista un siniestro o un accidente del vehículo asegurado en el cual una o varias personas que estuvieron en el vehículo, ¿sí?, fallecieran. Y la póliza de gastos médicos, ¿sí?, que de igual manera tiene relación con un siniestro en el cual los ocupantes del vehículo resultarían afectados. Los beneficios de la póliza, como les había comentado, ¿sí?, con sus límites básicos, ¿sí?, todas estas, las tres primeros límites que están mencionados aquí, responsabilidad civil, gastos médicos y accidentes personales, generalmente o siempre más bien dicho se van a fijar un límite o un sublímite, ¿sí?, que esto dependerá de las condiciones que la compañía de seguros pueda o decida otorgar al cliente, o a su vez también en función de las necesidades o requerimientos que el cliente tenga, ¿sí? Otro límite que de igual manera y casi siempre está dentro de una póliza de seguros es la asistencia o el remolque. Esto puede ser extendido en caso de, o esto puede ser otorgado o extendido en caso de accidente o también en ciertos casos cuando existe una avería mecánica. Hay beneficios adicionales en la póliza, entre ellos pueden estar el autosustituto, ¿sí? El autosustituto es un beneficio que se le da al cliente en el caso de que exista un siniestro, ¿sí? El cliente podría tener el beneficio de que mientras su vehículo se está reparando, tenga un vehículo o un autosustituto para realizar sus gestiones normales y que de esa manera no se vea afectado, ¿sí?, por la paralización de su vehículo. Otro beneficio es el seguro de deducible. El seguro de deducible lo que hace es una póliza o un beneficio adicional que lo que se hace es asegurar el deducible. Ya más adelante vamos a ver qué es el deducible y cómo se calcula el deducible, ¿sí? Y el beneficio del seguro deducible lo que hace es, en el caso de un siniestro en el cual el cliente debe o debería pagar, ¿sí?, esta franquicia o deducible que se la llama, ¿sí?, hay un beneficio o una póliza la cual va a evitar que el cliente tenga que hacer una erogación de dinero, ¿sí? Cobertura para airbags, generalmente son hoy por hoy casi todas las compañías de seguros la otorgan, en ciertos casos o en ciertas compañías no otorgan el beneficio de cobertura de airbags y otras las otorgan con ciertos limitantes. Hay otras compañías que dan cobertura al 100%, ¿sí? El exceso de responsabilidad civil es un beneficio adicional que está atado, ¿sí?, a esta cobertura de responsabilidad civil que está dentro de los límites básicos. Esta cobertura del exceso de responsabilidad civil se contrata con un costo adicional. La cobertura de pacto andino es una extensión de cobertura para aquellos clientes o vehículos que por su necesidad deben salir
fuera del territorio ecuatoriano. Entonces, en este caso se puede otorgar una cobertura adicional para que los vehículos que salgan, por ejemplo, a Colombia, ¿sí?, tengan, o no, más bien dicho, no pierdan el beneficio y la cobertura de su vehículo. La única exclusión que existe cuando se otorga la cobertura de Pacto Andino, ¿sí?, no se otorga la responsabilidad civil. ¿Por qué razón no se otorga la responsabilidad civil? Porque normalmente la responsabilidad civil está atada a las leyes y jurisdicción de un país. Por ende, si es que el vehículo sale fuera, ¿sí?, del territorio ecuatoriano, la responsabilidad civil no podría ser extendida a un país en el cual la compañía de seguros no tiene una jurisdicción, ¿sí? Existen otros beneficios u otras coberturas también dentro de la póliza, las cuales se las otorga, como les decía, en función de los requerimientos y necesidades que tenga el cliente. ¿Cuáles son las exclusiones normalmente que existen dentro de una póliza de seguros? ¿Sí? Las infracciones de tránsito. ¿Por qué razón? Toda póliza de seguro está relacionada y viene de la mano, ¿sí?, con la ley de tránsito. Por ende, cualquier infracción de tránsito que cometa un cliente o un asegurado y consecuencia de ello cause o exista un accidente, generalmente va a ser una exclusión y no existiría una cobertura o una indemnización hacia el cliente. Daños en el motor por trabajos no acordes al uso del vehículo. Normalmente cuando se contrata una póliza de seguro, ¿sí?, se definen el uso del vehículo. El uso del vehículo puede ser varios y depende de la actividad o de las necesidades del cliente. Puede ser de uso particular en ciertos casos, ¿sí?, o puede ser de uso público. Por ejemplo, taxis o cooperativas de camionetas de cooperativas de transporte, ¿sí? Entonces, si es que yo otorgo una póliza de seguro de vehículos en el cual indica que el uso del vehículo será de uso particular, ¿sí?, y a ese vehículo por alguna razón el dueño del vehículo decide transformarlo a taxi o a cooperativa de transporte, sufre un siniestro y no fue previamente esto notificado a la compañía de seguros, existirá la negativa o la no indemnización, ¿sí?, del siniestro. Si es que existiese un siniestro y el conductor del vehículo estuvo conduciendo bajo cualquier tipo de sustancia psicotrópica, esto viene atado a lo que es las infracciones de tránsito. Daños en predios de las autoridades. Si por alguna razón el vehículo es retenido o es confiscado y durante el periodo que el vehículo esté en confiscamiento o está retenido por autoridad pública, sufriera cualquier tipo de accidente, siniestro o robo. Fuga del lugar del accidente por parte del conductor del vehículo, ¿sí? Normalmente, si es que existiese un siniestro, ¿sí?, y el conductor del vehículo asegurado abandona el lugar del accidente, el evento o el siniestro no tendría cobertura. Existen ciertas particularidades en las cuales esto puede ser una excepción. Otra de las exclusiones, ¿sí?, o causas para que no exista cobertura es ocultar información relevante del siniestro, ¿sí? Lucrar o negociar con un tercero causante del accidente sin autorización de la compañía de seguros. Si es que existe un accidente en el cual hay dos vehículos, ¿sí?, involucrados en el siniestro y el asegurado pacta o negocia con el tercero, ¿sí?, sin consentimiento o sin una autorización de la compañía de seguros, el cliente automáticamente estaría perdiendo la cobertura. Realizar reparaciones del vehículo previo a que la aseguradora haya inspeccionado y haya autorizado la misma. Normalmente
el vehículo, si es que existe un siniestro y hay daños por choque, ¿sí?, el vehículo debe ser previamente verificado, inspeccionado por la compañía de seguros para que la misma autorice la reparación, ¿sí? Otra de las exclusiones es la falsa declaración. Aquí pueden existir varias causas o varios ejemplos como una falsa declaración. Una de ellas, por ejemplo, ¿sí?, el cliente sufrió un siniestro el día viernes a las 12 de la noche, ¿sí?, y el cliente reporta su siniestro y llena su formulario, ¿sí?, indicando que el evento no fue el día viernes a las 12 de la noche, sino que fue el día lunes a las 8 de la mañana, ¿sí? Esa falsa declaración hace automáticamente que la cobertura se pierda. ¿Qué es el deducible? También conocida como franquicia, es el valor que el cliente deberá pagar o asumir en un evento o siniestro reconocido por la compañía de seguros, ¿sí? Normalmente y casi siempre en una póliza de seguros existen 3 deducibles. Esto no es una generalidad, ¿sí?, más bien dicho, esto es una generalidad, pero podrían existir ciertos casos o negociaciones en las que no necesariamente van a existir 3 deducibles o van a existir estos límites que están indicados aquí, pero a manera de ejemplo, ¿sí?, hay 3 deducibles que se nombran o que se incluyen dentro de una póliza. El primero es el 10% del valor del siniestro, el segundo es el 1% de la suma asegurada, y el tercero se fija un mínimo, que en este caso lo he fijado como 250, ¿sí? Para ejemplo de un cálculo muy sencillo de deducible, ¿sí?, vamos a fijar o determinaríamos que un vehículo se asegura o se aseguró por $30,000, sufre un siniestro de $4,000, ¿sí? En este caso existirían 3 deducibles de acuerdo a lo que indicamos anteriormente, ¿no es cierto? El primer deducible va a ser el 10% del valor del siniestro, que sería, ¿cuánto? 400, correcto. El segundo deducible será el 1% de la suma asegurada, que sería 300. Y el tercero será el mínimo que ya está indicado ahí, que van a ser $250, ¿no es cierto? Normalmente y casi siempre o siempre, ¿sí?, dentro de la póliza se indica o se determinan estos 3 deducibles, y la compañía de seguros indica, o en el contrato se indica que el deducible fijado o el deducible que el cliente deberá pagar será el valor más alto de los 3, que en este caso va a ser el primero, que son $400. ¿Cuál es el proceso para realizar una reclamación exitosa? ¿Sí? En caso de accidente se deben tomar medidas para evitar la propagación del siniestro o, en su defecto, para que existan daños adicionales posteriores al primer evento. Se debe solicitar la asistencia vehicular o el remolque en el caso de que el vehículo no pueda circular por sus propios medios. No realizar transacciones y o acuerdos en el caso de que existan terceros involucrados en el accidente, que, como comentamos hace un momento, es o podría ser una exclusión o una negativa en el caso de que el cliente pactara o llegara a una negociación. No abandonar el lugar del accidente, que de igual manera indicamos que podría ser una negativa. Dar aviso a la compañía de seguros o a su representante, ¿sí?,
¿Quién es normalmente el representante del cliente? Va a ser el intermediario de seguros o el broker de seguros, ¿sí? Generalmente en una póliza de seguro de vehículos, dentro de las condiciones del contrato o dentro de las condiciones generales, el tiempo normal para reportar un siniestro es de 3 días. Esto quiere decir que si es que existe un accidente el día de hoy, a partir del día de mañana empiezan a contar los 3 días, ¿sí? Estos 3 días podrían ser cambiados o modificados en función de las necesidades del cliente o también en función de las condiciones que la compañía de seguros pueda o quisiera o decidiría o decida otorgar, extendiendo los días para aviso o notificación de siniestro a la compañía de seguros o a su representante. Formalizar el reclamo. ¿En qué consiste la formalización del reclamo? Luego de que notificado a la compañía de seguros o al representante el evento o el siniestro, yo tengo que, como cliente, yo tengo que proporcionar cierta información y cierta documentación, ¿sí? Entre ellas está un formulario de declaración, el cual debe ser llenado y firmado por el cliente, ¿sí? Este documento generalmente la compañía de seguros lo pide en original, ¿sí? La copia de licencia del conductor del vehículo y la matrícula del vehículo, ¿sí? Y en caso de que existan terceros, la copia de la matrícula del vehículo y la licencia del conductor del vehículo. Estos 3 elementos o estos 3 requisitos son la documentación inicial o que casi siempre o generalmente una compañía de seguros requiere para analizar el evento o el siniestro, ¿sí? Sin embargo, podrían existir, dependiendo la política de la compañía y dependiendo el tipo de accidente, podrían existir ciertos documentos adicionales que son necesarios para la formalización del reclamo. Las proformas de daños propios y de terceros, si es que existiera, ¿sí? Esto no es mandatorio. ¿Por qué razón? El cliente podría solicitar, ¿sí?, al taller o al dealer de seguros, al dealer de vehículos, podría solicitar la proforma, ¿sí? Sin embargo, no es mandatorio, ya que la compañía de seguros también podría o puede solicitar que el taller o el dealer lo envíe la proforma de manera directa a la compañía de seguros. El resto del proceso es parte ya de la compañía de seguros, que lo vamos a revisar, ¿sí? ¿En qué consiste la atención del siniestro por parte de la compañía de seguros? Se solicita y se recopila los documentos de formalización del reclamo, que ya lo revisamos. Se hace la revisión y el análisis de la información, ¿sí? Se determina que todos los documentos estén en regla, ¿sí?, que el vehículo esté matriculado, ¿sí?, que no tenga matrículas pendientes por gestionar o por pagar, ¿sí?, que la licencia del conductor del vehículo esté vigente, así como, bueno, anteriormente se requería también el SOAT. Sin embargo, hoy por hoy, el momento que se paga y se tramita la renovación de matrícula del vehículo, se está ya incluyendo la cobertura que antes se la conocía como SOAT, ¿sí? Con toda esta información, el ejecutivo y la compañía de seguros procede a analizar el siniestro y analizar la cobertura. Paralelo a esto, se puede hacer la inspección del vehículo y verificar daños. Hay de por medio, en ciertos casos, ¿sí?, el ajuste de la proforma en función del tipo de daño, en función de las partes o piezas que puedan o deban ser cambiadas, asimismo, así como también en función de los costos de mano de obra. El ejecutivo de siniestros o la compañía de seguros envía una orden de reparación al taller y posterior a que el vehículo fue reparado y está ya en condiciones adecuadas y aptas para volver o para salir a circulación,
se otorga la orden de salida del vehículo. En esta orden de salida del vehículo generalmente, ¿sí?, se indica cuál es el valor que el cliente debe pagar o debe cancelar producto del deducible. En el medio, ¿sí?, entre la orden de reparación y orden de salida del vehículo, en ciertos casos podrían existir ajustes, ¿sí?, o alcances de proformas, los cuales en primera instancia no se pudieron evidenciar, ¿sí?, y son evidenciados una vez que el vehículo está en reparación o están desarmándolo. Ahí se evidencian en muchas ocasiones ciertos daños que requieren reparación o requieren cambio de piezas. Ahora vamos a revisar un poco las cifras del mercado asegurador, ¿sí?, del total del mercado y la relación, ¿sí?, que existen de las primas de vehículos. En el 2014, la venta total o la prima neta que se le conoce de todo el sistema o de toda la industria de seguros fue de 1.700 millones de dólares, ¿sí? La prima neta de vehículos fue de 438 millones de dólares, que representa o representó el 26%. Eso quiere decir que todos los seguros de vehículos que fueron contratados por cualquier compañía de seguros representó el 26% del total de la venta. Los siniestros pagados totales por las compañías de seguros o por todo el sistema fueron 706 millones de dólares, ¿sí? Y los siniestros pagados en vehículos fueron 270 millones de dólares, que representó el 38%. El margen de contribución total fue de 452 millones de dólares y el margen de contribución del ramo de vehículos fue de 95 millones de dólares, que esto representó el 21%. El resultado técnico total de la industria fue de 213 millones de dólares y el resultado técnico del ramo de vehículos fue apenas de 12 millones de dólares, que representa el 6% del total de la industria del resultado técnico. El año 2005, ¿sí?, existieron ciertos cambios y regulaciones que hizo que los resultados en el ramo de vehículos no sean positivos o no sean beneficiosos, ¿sí? Se vendieron 795 millones de dólares a junio. ¿Por qué a junio? Porque es la información que se tiene por parte del ente regulador a la fecha. Sin embargo, se pronostica que la industria vendió 1.680 millones de dólares, ¿sí? Tiene una caída en relación al año anterior de aproximadamente 1.5%. Los siniestros pagados fueron 445 millones de dólares, el total de la industria. 140 millones de dólares se pagó en vehículos, que representa el 31%. El margen de contribución fue 217 millones de dólares del total de la industria, y vehículos fue 43 millones de dólares. El resultado técnico total de la industria fue de 93, casi 94 millones de dólares, y existió un déficit o una pérdida en el resultado técnico de vehículos, ¿sí?, de 3 millones de dólares. Aquí vemos un gráfico de la siniestralidad de los ramos más representativos, ¿sí?, más representativos en relación tanto a la venta como en relación a los siniestros pagados, ¿sí? Vemos que el ramo de vehículos tiene casi una constante, ¿sí?, y más o menos en los últimos 5 años, ¿sí?, la siniestralidad está en un promedio de aproximadamente 59 o 60%. Tenemos el ramo o el seguro SOAT, que se comercializaba antes por las compañías de seguros, ¿sí?, que está más o menos en el rango del 58 o 59%. Tenemos todos los ramos, es decir, la siniestralidad de toda la industria, ¿sí?, que más o menos en promedio la siniestralidad fue aproximadamente un 45%. El ramo de transporte, que es un ramo
que se ha logrado controlar la siniestralidad y ha bajado, y que actualmente está en un promedio del 30%, ¿sí? Y el ramo de incendio, que tiene una siniestralidad bastante buena. Las cifras de la industria automotriz, ¿sí? Vemos que en los últimos años, los dos últimos años ha existido un crecimiento, perdón, los 2 últimos años ha existido un decrecimiento de la industria, ¿sí? Tanto a nivel nacional como en Tungurahua. Y aquí vemos una tendencia, o cuál es la tendencia del número de unidades vendidas por parte de la industria nacional y por parte de la industria en Tungurahua, ¿sí? Vemos que la tendencia es bastante parecida a la nacional, sin embargo, la afectación que existe en Tungurahua generalmente es un poco mayor a la afectación que existe cuando hay crisis a nivel nacional. ¿Cuál es la situación actual del mercado de seguros? ¿Sí? En los últimos años el mercado de seguros tuvo un importante crecimiento, ¿sí? Con un crecimiento ponderado anual del 14%. Actualmente el mercado de seguros tiene un limitante de crecimiento, ya que uno de sus buenos actores por medio de los cuales se apalancaba el crecimiento y la venta era el sistema financiero. La penetración de la industria es bastante baja en relación al PIB, ¿sí? Es apenas del 2%. La prima per cápita es sumamente baja, es una de las más bajas en América Latina, apenas $106 per cápita, es decir, por habitante, ¿sí? La presencia de varias multinacionales con probabilidad de que aumenten el número de compañías de seguros multinacionales. En el 2014 se aprobó el Código Monetario y Financiero, ¿sí? En el cual existieron ciertos cambios para las compañías de seguros, entre ellos un incremento de capital a $8 millones para compañías de seguros y a $13 millones para compañías de seguros y reaseguros. Anteriormente el requisito eran aproximadamente $480,000 o $500,000 para poder hacer una compañía de seguros nueva, ¿sí? Hay un nuevo órgano regulador, que es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Se crea un fondo para liquidación de aseguradoras, ¿sí? Que esto lo aportan todas las compañías de seguros a partir de enero de este año, ¿sí? Y ese aporte va en función de la venta de cada una de las compañías de seguros y representa el 1.5% sobre la venta. El incremento de retención en los ramos, ¿sí? ¿Qué es la retención? Normalmente toda póliza de seguros existe de por medio un contrato de reaseguros, ¿sí? La reaseguradora es una empresa que puede ser local, pero que generalmente es internacional, que respalda toda la venta que hace el sistema. Hoy por hoy, en los ramos de accidentes personales, vehículos, salud y vida, ¿sí? La retención es prácticamente del 100% y esto es de manera obligatoria o mandatoria. El pago de siniestros a los asegurados antes era 45 días, ahora son 30 días, ¿sí? Y existe un incremento de multas calculado sobre la venta, que puede estar entre el 0,3% y el 5% sobre las ventas, ¿sí? Frente a estas nuevas condiciones, las compañías de seguros hemos estado pasando, ¿sí? Y actualmente estamos pasando por un periodo bastante complejo de liquidez debido al aumento de capital, al incremento de retención en los ramos, al aporte de fondos de liquidación de aseguradoras y al cumplimiento de las inversiones obligatorias. Esto ha hecho que las compañías de seguros cambien o tengan que cambiar sus políticas, ¿sí? De crédito o sus políticas de comercialización o de financiación de la póliza. El margen de contribución, como vimos, y el resultado técnico es negativo en el ramo de vehículos, producto de la retención principalmente que cambió. La reducción, ¿sí? En el monto de la inversión pública, esto hace automáticamente que todo el sistema asegurador, así como en general las industrias, el servicio y el comercio, tenga
una recesión, ¿sí? Y las restricciones y cupos a las importaciones en general, en salvaguardias y demás, ¿sí? Eso es todo en cuanto les puedo comentar. Muchas gracias.